Estamos compartiendo sobre el capítulo 24 del libro Génesis. Abraham envió su criado más viejo entre sus criados a la tierra de su parentela para encontrar una mujer para la esposa de Isaac. Pero aquí hay un punto interesante que vamos a ver. El 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Este criado, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor en 10 camellos. Hoy en día, comparando eh, con la vida de hoy día, un camello sería un auto, ¿no? Un auto. Entonces, este criado, eh, 10 camellos utilizó para llevar el regalo. Quiere decir, las joyas, collares, aros de plata, oro, diamante, ¿sí? De todos los eh, tesoros de Abraham. Y convirtiendo al estilo de hoy día sería 10 autos llenos de los regalos, tesoros, ¿sí? Imagínense un poco yendo a lejos y podía encontrar los ladrones en el camino también, si viaja así con tantos tesoros. Y, y además, Abraham, no sé qué cantidad de tesoros tenía de los bienes, pero si lleva en 10 camellos, creo que eso, eh, creo que pudiera ser todo lo que tenía Abraham, tal vez, ¿no? Bueno, en todo sentido, eso no era algo conveniente para el viaje. Había peligro de ladrones, también entre pocas cosas, si uno viaja más rápido puede avanzar y organizar su viaje, pero entre tantos bultos, 10 camellos, entonces hay más gasto, es más lento y además ahí puede provocar más ladrones, asaltantes también, y se ve como un comerciante y que va así de negocio, entonces eso puede ser un objeto para los asaltantes y los ladrones, ¿no? Pero Abraham así envió el criado viejo. Ahí nosotros podemos ver y comprender una cosa importante. ¿Por qué Abraham envió así 10 camellos de regalos y tesoros? Abraham, nosotros podemos comparar con el Padre Dios, ¿sí? Si Abraham está en el lugar de Dios, Isaac eh, puede ser su hijo Jesucristo, ¿no? Y el criado viejo entonces, que enviado por Abraham, puede ser el Espíritu Santo. La tierra Canaán podemos comparar con el reino de los cielos.
el destino final de la vida nuestra donde Dios preparó. Y la Mesopotamia puede ser este mundo, ¿sí? Entonces, la novia, Rebeca, ¿sí? La novia de Cristo, que es la iglesia. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? La esposa de Cristo es la iglesia. Efesios capítulo 5 nos dice bien claramente. Entonces, este viaje del criado viejo nos muestra, lo que nos muestra el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios envió el Espíritu Santo? Para buscar las novias de Jesucristo, para buscar los que aceptan la voluntad de Dios, para entregarse al Señor, para unirse con el Señor, ¿sí? Así es lo que nos muestra la Biblia. Por eso el criado encontró a Rebeca y llevó a la tierra Canaán. Cuando llegó, no encontró ahí en la casa de Isaac, sino en el camino, ¿sí? Eso quiere decir que el Señor Jesucristo viene para recibirnos. Vamos a buscar un versículo, Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde el Señor nos va a recibir? En el aire, no en el reino de los cielos, sino en el aire el Señor nos va a recibir a los justos cristianos como las novias para llevar al reino de los cielos. Entonces nosotros entraremos en el reino de los cielos con nuestro marido, quien es Jesucristo, ¿sí? Como Rebeca junto con Isaac llegó a la tierra de Canaán. Así es. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos 10 camellos? Este criado se va para encontrar la novia. Entonces, lo que envió es para la novia, ¿sí? Para prepararse, la novia, antes de encontrar con el marido. Claro, llegando a la tierra de Canaán, Abraham podía atenderla y ofrecerla todas las cosas. Pero Abraham no quiso así, sino envió con el criado para decorar la novia, para vestirle de regalos con abundancia. ¿Para qué? Para que la novia pudiera presentarse ante el novio Isaac sin vergüenza, sin falla, sin defecto, sin mancha. Eso era lo que quería hacer Abraham. Eso quiere decir que eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5. A ver. Versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni agua, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que envió Abraham a Rebeca a través de criado viejo. El Espíritu Santo no vino solo para presentarnos Jesucristo. Ahí está el marido llamado Jesucristo. Él va a ser el marido verdadero, así, así, así. No. No solo el Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo, sino todos los regalos que traen 10 camellos. ¿Sí? Todos los bienes, todas las joyas, todos los tesoros de Dios. Dios ya envió con el Espíritu Santo. Eso es el don de Dios. El don de Dios. Así Abraham le envió a Rebeca, a la novia de Isaac, para que la novia, fuese quien fuese, pudiera presentársela sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin vergüenza. Eso es el corazón de Dios que nos muestra. Vamos a ver el libro Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿El Señor nos da con Él todas las cosas? Sí. Así Abraham envió todas las cosas a través del criado viejo. ¿A quién? A la mujer quien acepta la palabra de Dios. Eso fue Rebeca en aquel momento. Entonces, al aceptar la palabra de Dios, al aceptar la voluntad de Dios, ¿quién prepara para que sea una novia perfecta, hermosa, preciosa? Abraham, con sus regalos, con su riqueza. Eso era la misión del criado viejo. Así mismo, hoy en día también. El Espíritu Santo trabaja. Dios nos envió el Espíritu Santo, ¿sí? Desde el día de Pentecostés que llegó primera vez el Espíritu Santo. Desde ahí el Espíritu Santo se manifiesta en este mundo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Nos presenta a Jesucristo. ¿Quién es nuestro marido verdadero? ¿Qué es lo que hizo nuestro marido? ¿Qué es lo que nos entregó a nosotros? Entonces,
El que acepta a Jesucristo, el que cree en Jesucristo, ahí ya puede ser la novia. Pero cuando nos encontramos, las novias, cuando se encontrarán con el marido llamado Jesucristo, en aquel día de arrebatamiento, en el aire, ¿sí? Ahí va a ser boda, ¿sí? La boda entre Jesucristo y sus novias. Ahí va a haber la boda en el aire, como Isaac salió a recibirla. Así es, así es. El Señor nos va a recibir. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos aquí con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que trajo el Espíritu Santo a nosotros? No solamente la vida eterna, ni el perdón del pecado, sino todas las cosas. Todos los regalos que Dios envió. ¿Para qué? Para que nosotros seamos novias sin mancha, sin vergüenza, sin defecto. Hasta eso Dios preparó. Algunos dicen que la salvación, el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. El resto, nosotros tenemos que hacer esto, aquello, alcanzar tal cosa, así. No es así. En ninguna manera. ¿Qué es lo que hizo Rebeca para ser la esposa de Isaac? Nada de nada. Solo aceptó, sí Señor, aquí estoy. Luego, ¿quién trabajó? El criado viejo, por los regalos que él llevó, preparó la novia para entregarle a Isaac. Así es. ¿Quién nos dirige la vida nuestra para que nosotros seamos la novia perfecta delante de Jesucristo, nuestro marido? El Espíritu Santo, con su riqueza de Dios, con su poder, con su valor que Dios envió. Así es. Los hermanos que reciben la salvación del pecado, después de aceptar la palabra de Dios, así reciben la salvación del pecado, pero la vida, en su vida, hay manchas, hay vergüenzas, ¿sí? Eso no, perdón, al recibir la salvación del pecado, eso no se cambia de repente. Sino uno tiene costumbre fea, tiene obras feas, tiene defectos, vergüenzas, manchas. Eso, ¿quién tiene que arreglar eso? ¿Quién tiene que tocar ese punto? El Espíritu Santo. Así es. Así la vida de los cristianos se cambia por el Espíritu Santo, por lo que Dios envió en 10 camellos. Ustedes están procurando para ser diferentes, para cambiarse. No hace falta. No hace falta intentar para lograr eso. Porque el Espíritu Santo ya llegó con 10 camellos llenos de los regalos de Dios para decorarnos, para prepararnos nuestros corazones y nuestras vidas también. Ahí está la vida de los cristianos. Los hermanos así se cambian. Anteriormente llevaban una vida sucia, desastre, horrible, terrible. Pero al recibir la salvación del pecado, solamente
Simplemente recibieron el perdón del pecado nomás. Aceptaron nomás la palabra de Dios. Pero a partir de ese momento, ¿quién trabaja? El Espíritu Santo. Le da el corazón nuevo. Le permite una voluntad nueva. Le surge una idea nueva. Sí. Así se va cambiando. No por el esfuerzo de cada uno, sino por el regalo de Dios. El Señor, juntamente con Él, nos da todas las cosas. La sabiduría, el ánimo, el cambio, todo. Dios hasta los detalles preparó para todos nosotros. Ustedes que no busquen algo en sí mismos. No hace falta intentar a lograr o mejorar. Dios ya nos dio a través del Espíritu Santo. Entonces, de parte de los seres humanos solamente falta aceptar nomás la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. Así sea con su siervo. Hágase conmigo su voluntad. Con eso ya está. Rebeca, escuchando del criado viejo, aceptó. Sí, Señor, aquí estoy. Me voy entonces con usted para ser la esposa de Isaac. Ya está. Entonces, los detalles se encarga el criado viejo. En la vida de fe, así es el proceso. Así es lo que Dios preparó para nosotros. No solamente la salvación del pecado preparó Jesucristo, sino hasta la vida, hasta la perfección. Hebreos capítulo 10. Busquemos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Quién trabajó para nuestra santificación? Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, somos santificados. No solamente Dios preparó el cuerpo de Jesucristo para nuestra santificación, sino, vamos a ver un poco más, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los seres humanos hicieron todo lo posible, pero nunca pudieron quitar los pecados en la vida de nosotros. Pero, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Jesucristo tomó ese papel. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Porque ya terminó su tarea, terminó su misión, porque Él ya logró perfectamente. Habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Quién está luchando contra el pecado? ¿Quién está tratando de ser justo? ¿Quién está esforzándose para ser santificado? Equivocado están.
No hace falta hacer nada. Jesucristo ya, habiendo ofrecido una vez para siempre, ya logró todo. Nuestra santificación ya logró Jesucristo. Nuestra justicia, nuestra justificación también logró Jesucristo. Dios así trabajó a través de Jesucristo. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor está esperando para recibirnos en el aire. ¿Cuándo? Cuando el enemigo llamado Satanás sean puestos por estrado de sus pies. En ese día, cuando Satanás y el diablo y sus ángeles sean puestos por estrado de sus pies, el Señor nos recibirá en el aire. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos dio la perfección también. Con una sola ofrenda, Dios nos dio a nosotros todo. Usted no piense en separar. Hasta cierta cosa el Señor hizo. Tal cosa yo tengo que hacer. Nosotros tenemos que hacer. No es así. 100% Dios preparó para todos nosotros. La justicia de Dios ya nos dio. La santificación también. El perdón eterno del pecado también. La vida eterna también. El nuevo nacimiento también. Todo. Para que nosotros seamos las novias perfectas delante del Señor Jesucristo, que es nuestro marido, que nos va a recibir en el aire, para poder encontrar con el marido verdadero, el Señor. Dios nos dio todo. Así el criado viejo llegó a la tierra de su parente, la de Abraham, con los regalos de Abraham. Entonces cada uno hoy en día también falta aceptarnos más. Amén. Sí, Señor. Falta aceptar nomás la palabra de Dios. Entonces, ahí está incluido todo. El Espíritu Santo, cuando viene, Él trae todo. Al momento. Al momento. Así es la vida de fe. Ustedes que tengan esperanza, que quédense tranquilos, en paz, que disfruten la vida de fe en Cristo, con el amor de Dios. Eso vamos a nosotros compartir con los demás, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo este regalo que Dios nos dio a nosotros, con todos. Oremos. Señor, por su gracia cada día estamos avanzando la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, Paraguay. Señor, hoy en día el Espíritu Santo se manifiesta cada vez más grandemente. Señor, que siga trabajando en la vida nuestra para poder transmitir esta bendición, esta gracia, este don de Dios que nos dio a través de Jesucristo, para que todos sean salvos, para que todos conozcan el amor de Dios, para que todos sean santificados, salvos también. Señor, que bendiga a todos los pastores y líderes cristianos que están en esta clase, para poder entender bien el corazón del Señor y predicar juntos el Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a buscar el libro Génesis capítulo 24, versículo 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. A la hora de la tarde, la hora en que salen los doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Butuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, le dio a beber. Hasta el 18 hemos leído. El criado viejo oró al Señor para poder, pidiendo la misericordia, para poder encontrar la esposa de Isaac. Porque esta misión no estaba dentro de alcance o de su posibilidad, de su capacidad del criado viejo. Un ser humano, ¿qué puede lograr si Dios no le permite? Si Dios no permite, nada es posible. Entonces, este viejo criado necesitaba la gracia y la misericordia para encontrar la esposa de Isaac. Para eso, él no sabía qué hacer. Él no tenía ninguna idea ni manera. No pudo menos que orar al Señor y esperar a Jehová. Necesitaba la gracia y la misericordia de Jehová. No solamente la vida del viejo criado, sino la vida de todos nosotros. Es la misma cosa. ¿Qué cosa nosotros podríamos lograr sin el apoyo de Dios? Sin la gracia de Dios, ¿qué cosa nosotros vamos a poder alcanzar? La verdad que no podemos hacer nada de nada sin la gracia de Dios. Hay personas que confían en sí mismos, en su conocimiento, en su manera, en su experiencia, tomando decisiones, juramentos y planeando. Piensan que pueden lograr algo, pero no es así. Por la sabiduría del ser humano, no puede lograr nada de nada si Dios no le permite la gracia.
Salmo 127, versículo 1 dice así. Vamos a ver un ratito. Salmos 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es. Si Dios no edifica la casa, aunque los trabajadores, constructores quieren edificar, en vano están trabajando. Dios es el que edifica. Dios es el que trabaja también. Así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Por su gracia, por su misericordia, el criado viejo podía encontrar la doncella que preparó Dios para Isaac. Así es la vida nuestra. Necesitamos la gracia del Señor. Si Dios no abre el camino, ¿qué cosa vamos a poder lograr? Nada de nada. Hagamos lo que hagamos, todo será en vano. Por eso el criado viejo, llegando a Mesopotamia, llegando a un pozo, no pudo menos que orar al Señor pidiendo la gracia y la misericordia. Pidiendo, ¿no? Señor, por favor, que me permita encontrar una doncella que Dios preparó para mi amo Isaac. Por favor, Señor, que envíe una doncella que usted preparó. Entonces, yo le voy a pedir que me haga beber. Entonces, si ella baja su cántaro, si me ofrece el agua, yo voy a poder saber que ella es la que el Señor preparó para su siervo Isaac. Al terminar, aquí dice 24, 15, Génesis 24, 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca vino con su cántaro. Wow. Dios estaba preparado para enviarle Rebeca. Antes que acabase de hablar, quiere decir, antes de acabase de orar, Dios había enviado Rebeca. Este criado viejo, después de orar, al abrir sus ojos, ahí ya estaba Rebeca. Ahí llegó justamente con su cántaro. Este criado estaba observándola, ¿no? Ella sacó el agua, cargó en su cántaro, alzó y se iba a retirar. En ese momento, este criado se le acercó y le pidió a ella: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro.
Antes de esta palabra, ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Wow, exactamente como el criado viejo oró al Señor. Ella así actuó. Así el criado estaba agradecido, contentísimo. Así avanzó el tema. Así el criado encontró Rebeca, quien fue la esposa de Isaac, la madre de Esaú y Jacob. Bueno, ¿cómo pudo encontrarla así tan pronto? ¿Cómo lo que hizo, lo que manejó, organizó este criado viejo pudo resultar tan bien, tan pronto así? ¿Por qué Dios le respondió así inmediatamente antes que acabase de hablar? Dios respondió, le envió Rebeca. Eso es posible porque Dios quiere. Lo que hace este criado y lo que quiere hacer Dios se coinciden. Era la misma cosa. Lo que buscaba este criado era lo que Dios quería hacer tanto. Por eso, él, al orar al Señor, pidiendo la misericordia para encontrar una doncella que Dios preparó para Isaac, Dios inmediatamente le envió a este criado. Así es. No fue por el criado, sino Dios envió. Dios derramó la gracia. Eso era la voluntad de Dios. Lo que hizo el criado viejo era la voluntad de Dios. Él, lo que buscó él era lo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Se coincidieron lo que buscaba este criado y la voluntad de Dios. Por eso Dios no pudo menos que responder inmediatamente. Así fue. Alguno dice, Dios no trabaja en mi vida, yo no veo, Él no me escucha, ni me responde, no me permite. En ese caso, hay que revisar un poco su corazón y lo que busca. ¿Es su deseo o la voluntad de Dios? Mi maestro Pastor Oxupac, él empezó a predicar el Evangelio él solo, sin nada. Él no tenía nada. Pero él, después de recibir la salvación del pecado, se quedó tan agradecido al Señor y que él quería entregarse toda su vida para agradecerle al Señor, para glorificarle a Dios, para predicar este evangelio tan bendito a todos. Nadie le obligó, nadie. Solo él tuvo ese corazón nomás. Y oraba al Señor, Señor, yo quiero servirle a usted tanto, pero no tengo nada. Tengo mi cuerpo, tengo mi vida nomás. Señor, yo quiero entregarme a usted mi vida. Si es algo útil, por favor, que me utilice. Él así oraba al Señor, porque en ese momento él no tenía nada. A los 19 años, él no tenía su trabajo, ni otra cosa, nada. Por eso él pensó, ¿no?
Lo que yo puedo hacer es, cuando los niños venían a la escuela dominical, en Corea en aquel momento aún usaba el estilo tradicional, como en la entrada del salón del culto, cada uno quitan su calzado y ordenan en el estante, luego entran así descalzo al salón del culto. Eso aún en el hogar se mantiene esa costumbre, ¿no? Para higiénica eso es muy bueno. Si uno entra con su calzado adentro de la casa, y eso ya lleva todo el polvo, toda la suciedad, y eso higiénicamente no es bueno. Por eso, en la entrada, quitan su calzado y dejan ahí y entran descalzo. Claro, hay zapatilla también que usa para la casa, ¿no? Bueno, entonces en el salón del culto también usaba esa costumbre, ¿no? Pero hoy en día un poco se cambió. Se considera como un lugar público, así entran con su calzado, ¿no? Y entonces en aquella época, pastor, viendo que los niños llegando al salón del culto en la entrada, quitando sus calzados, tiraban ahí, en vez de ordenar en el estante de calzado. Entonces la entrada, a la hora de llegada de los niños, se quedaba desastre, desordenada, entre montón de zapatillas, calzado, zapatos. Entonces Pastor Supa, viéndolo, él decía, esto yo, Señor, puedo hacer. ¿Qué cosa? Ordenar en pareja, buscando un lado de zapatilla, otra pareja así, colocando en el estante, y otro calzado deportivo, otro zapato, así en pareja, todo ordenado. Nadie le dijo nada, pero él viéndolo, él quería servir al Señor, quería hacer algo, porque estaba muy agradecido al Señor. Luego él pensaba, ¿qué es lo que yo puedo hacer más para el Señor? En su iglesia, como que era después de la guerra, la época, y había varias señoras ancianas que vivían sin su marido, sin su hijo. Entonces, cuando se cae la muralla, y una mujer no es fácil de levantar la muralla, ¿no? Arreglar el techo, eso no podía. Tampoco tenía dinero para mandar a hacer. Entonces, muchas casas se quedaban sin muralla y sin techo malograda, así, techo roto. Entonces, viéndolo, Pastor Supa pensaba, Señor, eso yo sé hacer. Yo, como soy joven, tengo fuerza, yo sé levantar la muralla, entonces yo voy a levantar la muralla para las ancianas de la iglesia. Él lo hacía. Luego él le llegó el corazón. Esta verdad, el perdón eterno del pecado, Dios nos dio gratuitamente. Dios ya logró y nos envió la vida eterna. Solo muchos no saben nomás por no oír. Él quería predicar el Evangelio. Así él se entregó su vida para predicar el Evangelio. Él no sabía qué hacer. No sabía cómo predicar bien este punto.
solo él tuvo ese corazón y ofreció su vida para el Señor. Pero ¿qué pasó? Dios le dio la sabiduría, le abrió el camino, él empezó a predicar a los niños primeramente, visitando a muchas iglesias, dirigió el seminario para los niños, luego para los mayores también. Y luego Dios le abrió el camino, le dio entendimiento, le dio la idea. Luego él empezó a formar la iglesia, entrenar a los seminaristas, enviar al interior y al exterior. Y ahora, ayer, no, a ver, ¿cuándo fue? Hace unos días atrás, tuvimos una reunión con todos los misioneros y ministros de nuestra misión Buenas Nuevas, con el pastor Oxupa. Ahí estaban reunidos un poco más de 430 ministros. ¿De dónde salieron todos ellos? Todos nosotros somos discípulos del pastor Oxupa. Él nos enseñó, nos entrenó. Como yo, todos los pastores están entregados totalmente su vida para el Señor, para el Evangelio. Ellos predican el Evangelio en Corea y en todos los países. Sin importar la dificultad, enfrentando, apoyándose en el Señor, siguen adelante. Así es. Dios le permitió al pastor Oxupa la salida, la abundancia, todo lo bueno, todo lo necesario, Dios le permitió. ¿Por qué? Lo que quería hacer pastor Oxupa era lo que quería hacer Dios. Por eso Dios respondió inmediatamente al pastor Oxupa. Le abrió el camino también. No fue por el pastor Oxupa, sino por el apoyo de Dios. Así se formó, apareció la misión Buenas Nuevas. Mire, imagínense un poco. Pastor Oxupa, él, ¿con qué manera va a poder convocar y formar 430 discípulos, ministros, para predicar el Evangelio, que vivan para el Señor? Eso no fue por él, sino Dios le permitió. Dios. Así es. En la vida nuestra, lo que hacemos nosotros ¿es de la voluntad de Dios o no? Eso nosotros tenemos que asegurar. Si es la voluntad de Dios, no tengan miedo. Dios va a cumplir sí o sí, sin importar nuestra situación, nuestra capacidad, nuestra forma de ser. Eso no importa. Si lo que hacemos, si lo que buscamos nosotros es la voluntad de Dios, Dios trabaja, sí o sí. Pero algunos quieren seguir sus deseos personales, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Luego, como que Dios no trabaja en la vida de ellos, entonces no puede menos que usar la manera astuta, la manera humana, usando estafa también. ¿Por qué? Como que Dios no trabaja, ellos quieren lograr tal cosa, entonces, haciendo todo lo posible, quieren lograr, cometiendo pecados,
enfrentando contra Dios, abandonando la palabra de Dios, ya no les importa porque quieren lograr lo que quieren lograr su deseo. Así algunos se apartan de Dios por sus deseos. Los que siguen sus deseos no pueden encontrar la obra de Dios en su vida. Entonces, como que Dios no le derrama la gracia ni le apoya, no puede menos que usar la manera humana. Ahí muchos se caen en el pecado, en la tentación también. Satanás aprovecha eso. Por eso Satanás mete muchos pensamientos y deseos en el corazón de nosotros. Luego, Satanás también tiene poder y ayuda y permite lo que buscan ellos. Entonces ellos, queriendo lograr su deseo, fácilmente abandonan la palabra de Dios. Así muchos se perdieron, se cayeron. Así muchos ya no viven como cristianos, sino peor que los pecadores. Si ustedes están siguiendo a sus deseos, tienen que arrepentirse. Desde su deseo a la voluntad de Dios. Dios es el que trabaja en la vida nuestra. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere hacer, a toda manera el Señor nos apoya, nos ayuda. No puede menos que darnos todo lo necesario a nosotros. ¿Por qué? Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor busca. ¿Sí? Así es. Cada uno que revise su corazón. ¿Está siguiéndole a la voluntad de Dios o a su deseo? Si está siguiendo a su deseo, que arrepiéntanse a la voluntad de Dios. Ahí verán la obra de Dios y todo el apoyo de Dios también. Ahí Dios con mucho gusto trabajará en la vida de todos nosotros. Yo, siendo hombre inútil e insignificante, a través de su iglesia, a través de su siervo, yo encontré la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio. Esta es la voluntad para esta época, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Mientras que yo vivo para eso, yo también veo el apoyo de Dios, la gracia de Dios, la bendición que Dios derrama. ¿Sí? Que vamos a seguir adelante para predicar el Evangelio. Ustedes que vivan para predicar el Evangelio, ahí verán la obra de Dios.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5 del versículo 12. Voy a leer largamente. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hasta el versículo 26 he leído. La verdad que Dios estaba diciendo: mi pensamiento es totalmente diferente que suyos. Porque el pensamiento del ser humano, ¿de dónde viene? ¿Sabe qué? Por medio de educación del mundo.
En el mundo enseña a los hombres desde kinder y primaria, secundaria, a la universidad. Ninguna escuela enseña que ustedes ya tienen que robar, insultar, matar, estafar. Creo que ninguna escuela privada o pública está enseñando esas cosas, maldades. Pero ¿cómo actúa desde los niños? Hoy en día, ¿no? En Corea del Sur hay problema, es que menos que 14 años, por la ley, no puede juzgar. Por esa razón, antes de llegar 14 años, como desde 12, 13, 14, no sé muy bien, incluye 14 por ahí, ellos se roban y también hace gran daño y haciendo grandes cosas y pegando a su amigo y luego ya sacando dinero, etcétera. Porque ellos saben que por la ley ya no puede juzgarlo. Aprovecha. Significa que ser humano no aprendió desde sus padres para hacer daño, para vivir con el pecado. Pero de fondo de su corazón sale maldades. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben fruta manga o mango. Cuando inmaduro de mango, si quisiera comer, poco difícil de comer. ¿Es cierto? Solamente duro, e incluye ácido. Pero cuando yo fui a Costa Rica come y como mango verde. ¿Cómo come? Mango verde y pica y sacando de cáscara y luego picando poco y luego echando limón y luego come. Al principio yo no quería intentar comer, ¿no? Porque solamente a mí me gusta de mango dulce. Porque probaba bastante en Paraguay y por eso, ¿no? Quería probar. Pero a menudo me ofreció, ¿no? Mango verde. Pero la verdad que mango dulce de Costa Rica es mejor mango del mundo. No es mi palabra, ¿no? Es decir que Pastor Oxupa cuando visitó a Costa Rica, él probó. Así dijo. Aunque hay otros países también, Perú, Brasil, Paraguay, también hay mucho mango dulce. Por eso, ¿no? Desde el principio, en la semilla de mango, tiene característica que produzca ácido, dulce, etc. Todo está incluido dentro de la semilla. Solamente necesita sembrar en la semilla, en la tierra. En aquel entonces se brota y crece árbol y da rama, dando frutas. Es normal. Comparando de ser humano, ningún ser humano había nacido como si fuera la semilla buena. Es como si fuera, ¿no? Y las víboras. Las víboras, desde cría, ya tiene veneno, poco a poco ya está produciendo de su cuerpo.
La mayoría de víbora va a dar huevo. ¿Es cierto? Huevo, dando huevo. Y pasando tiempo, por su madre empolla y luego va a salir crías, ¿no? Como víboras de huevo. Pero hay una característica de víbora en Corea del Sur, se llama salmosa. Salmosa es nombre, sa es ubicada serpiente. Salmosa, de primero sal es matando y asesinando. Mo es madre. ¿Qué significa? Hay una especie de víbora que produce en Corea del Sur y mata a su madre desde vientre y luego sale de cría. La verdad que los científicos dicen que no mata a su madre, ¿no? Sino que este víbora forma y dentro de vientre va a salir crías. Y algunas veces muere su madre, ¿no? Por causa de eso, y decía que crías matan a su madre. Así decía. Pero la verdad que no matan. Algunos ya vive su madre. Entonces, imagínense, ¿no? Saliendo de vientre de su madre como víbora pequeña, pero todo peligroso, venenosos. Ser humano, aparentemente todo bueno. Cuando nace niño, bebe, todo bueno, todo bueno. Por eso nosotros llamamos todo angelito, ¿no? Angélica, ángela, ángel y ángel, angelito, todo buen nombre está poniendo. Angelito, angelica, ángela y ángel, todo está poniendo bueno. Pero mientras tanto que va a crecer, poco a poco va a demostrando su característica, que dentro de su corazón tiene gran problema. Por eso, las personas estaban investigando por qué la gente convierte como malditos. ¿Por el ambiente o por sí mismo? Hay teoría, ¿no? Alguna persona dice que desde nacimiento. Otro decía que por la situación. Pero bíblicamente no se enseña. El pecado entró en el mundo por un hombre, luego los hombres cometieron. Y luego llegó la muerte, así pasó a todos los hombres del mundo. Significa que todos los hombres del mundo convirtieron en Adán como malditos. Porque en Adán ya llegó el juicio. Cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó el juicio de Dios. Significa que el ser humano no hay justo ni aun uno. Por esa razón, convirtieron como esclavo de Satanás, como forma de diablo. Por eso, la gente quiere ser bueno. ¿Por qué? Siendo bueno, no es necesario procurar de ser bueno, como Jesucristo. Jesucristo nunca había intentado ser bueno. ¿Por qué? Desde el principio él no tenía pecado. Por eso él solamente vivía. Así nomás, hasta morir vivía sin pecado. Pero el ser humano, teniendo mucho pecado, por eso quiere ser buena persona, quiere ayudar, quiere mostrar su buena obra,
quiere ayudar a la gente, cumpliendo mandamientos para ser bueno. ¿Por qué? No es bueno. Siendo malo, por eso quiere ser bueno. Por ejemplo, ¿no? Ya, alguna persona está esforzando para aprender el coreano, ¿no? A veces ya estoy enseñando coreano, pero observando, ¿por qué ellos quieren aprender coreano? Desde punto cero, por favor, enséñeme. Desde punto cero, estoy enseñando, pero les cuesta muchísimo, ¿no? Porque no es coreano. Sí, ahora está siendo como coreano, ya como si fuera coreano, hablando coreano. ¿Para qué es necesario hablar? Decir que yo quiero aprender coreano desde punto cero. No, solamente puede vivir nomás, no es necesario pagar, aprender. No, solamente puede vivir libremente. Lo mismo, siendo malo, quiere ser bueno. ¿Qué significa? No es bueno. Eso es. Sí, ahora ya tanto quiere estudiar. Entonces, ¿qué significa? Todavía aún no sabe muchas cosas. ¿Es cierto? Ya, entonces, un día Jesucristo estaba ya caminando, encontró un hombre, ¿cómo se llama? Leproso. Imagínense, ¿no? Leproso es un hombre que fue maldecido, pudriéndose de sus cuerpos, desapareciendo de nariz. Realmente yo había visto, ¿no? De nariz de leproso. No hay como tipo alto, ¿no? ¿Cómo se dice? Nariz. Aunque mi nariz es no tanto alto, ¿no? Pero debería tener, aunque no tanto bueno, pero tiene que tenerlo así. Pero si no hay, entonces solamente se ve hueco. Y luego, labios, ¿no? Ya es necesario cubrir dientes. Pero si no hay, continuamente iré, así habla, así, yo hablo así, no tanto bueno. Significa que ya leproso ya no tanto está teniendo buena situación de vivir. Pero tal persona, escuchando la noticia de Jesucristo, en su corazón se levantó un deseo de encontrar Salvador. Sí, Señor, ¿quiere sanarme? Se puede sanarme. Significa que en su corazón del leproso tanto quiere ser sano, ¿es cierto o no? Pero él quería saber que Jesucristo también tiene el deseo de sanar su enfermedad o no. Él tenía mucha curiosidad. Por fin preguntó. Jesucristo le respondió, sí, yo quiero. En aquel entonces, ya como negativo por tener la enfermedad, por tener positivo, que tenía capacidad de curarlo. Se encuentra, ya sale sanidad. Nosotros también, mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, muchas veces tenemos enfermedad. Muchas veces ya siendo como enfermos. En aquel entonces nosotros tenemos que preguntar a Jesucristo, Señor, ¿quiere curarme? Siempre Jesucristo va a decir, sí, yo quiero que sea sano. Porque de la boca de Jesucristo sale solamente positivo. No se olviden esa palabra. Jesucristo siempre quiere decir sobre cosa positiva. Sí, yo quiero.
Y luego este leproso fue sanado. Un día Jesucristo estaba predicando en una casa. Estaba lleno de gente, incluye los fariseos y también doctores de la ley, maestros de la ley. Estaba lleno de gente, ¿no? Pero entre 4 amigos se encontraron a su amigo que era paralítico. Ya, ¿quién es paralítico? El que no puede levantarse, tampoco puede caminar. Y hablando, poco difícil de hablar. Ya, entre 4 amigos tenían un deseo de mostrar a su amigo ante Jesucristo. ¿Por qué? Ellos creían que Jesucristo iba a sanarlo, iba a curarlo, llevando a él con el lecho. Ya puede llevar este paralítico que está acostado, pero al ingresar en la casa no pudieron. ¿Por qué? Toda la gente estaba pegado, bien pegado. Normalmente la gente cuando se encuentra a su límite, dificultad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿no? Parece que Dios nos permita hasta acá nomás. Y luego los amigos, ¿cómo van a funcionar, no? ¿Dejando allá? No. Creo que va a retornar a su casa dejando, disculpe, amigo, descanse, cuídese bien, ya, me voy. Pero entre los amigos tenían diferente corazón. Aunque encontramos dificultad, ya no hay problema, vamos a buscar la manera. Arriba, ¿cómo? No, vamos a subir arriba. Vamos a sacar techo y vamos a meter. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, y afuera de portón, alguien puede decir, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Auxilio! Entonces, toda la gente va a salir y luego entre 4, ¡vamos, entra! ¡Pi! Para encontrar a Jesucristo, ¿no? Se puede. Pero en esa época creo que no funciona fuego, venga, no. Subieron. Ya empezó a sacar techos. Ya, pam. Imagínense, ¿no? Para meter el lecho y tamaño más o menos 180 centímetros, ¿no? Y ancho como 50. Para sacar este tamaño de hueco ya creo que iba a caer pajas, algo, suciedad. Creo que Jesucristo, mientras tanto que ellos estaban haciendo, él miraba. ¿Qué está haciendo? Mirando, descendía un hombre por 4 cuerdas y llegando hacia Jesucristo, ¿no? Frente de Jesucristo. Al bajar ese hombre, creo que este hombre tenía vergüenza y miedo, los dos. Creo que sí, ¿no? Porque, ¿cómo puede decir, yo soy feliz, yo soy feliz? No está interrumpiendo de la predicación de Jesucristo, ¿es cierto o no? Por eso, él iba a pensar, iba a exhortar o iba a rechazar o iba a pegar. No sabía, ¿no? Creo que Jesucristo podía ver los ojos de paralítico. Y luego le dijo, hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense, ¿no? La gente no es necesario recibir perdón de los pecados, porque él se necesita ser curado de su enfermedad. Eso es el deseo de ser humano. Pero para Jesucristo, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es principal? Lo más importante para Jesucristo, para salvar su alma. Porque la salvación viene por perdón de los pecados. Por eso Jesucristo le dijo, hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra penetró
entró en el corazón de este paralítico. ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? No sé, pero usted me dice que mis pecados fueron perdonados, ¿todo? ¿No tengo pecado? Amén. Absorbió y creyó. Jesucristo podía darse cuenta que él aceptó esta palabra. Maravilloso es. Hoy en día, mucha gente estaba murmurando. ¿Cómo la gente puede ser justo? ¿Cómo la gente puede recibir la salvación? ¿Cómo la gente puede ser justificado? ¿Por qué? En su mente siempre se queda: yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Lo mismo, ninguna diferencia hay. En la época de Jesucristo hay mucha gente que estaban pensando: nosotros somos pecadores. ¿Por qué? No podemos cumplir el mandamiento por eso hasta morir somos pecadores. Pero de repente llegó una palabra: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra fuertemente le chocó contra los que estaban escuchando. Pero únicamente paralítico absorbió. Amén. Ya, yo no tengo pecado. Empezó a funcionar la palabra de Jesucristo en su corazón. Y mucha gente murmuraba, ¿no? ¿Cómo puede decir que te son perdonados? Blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Ellos no sabían que Jesucristo era hijo de Dios, siendo Dios. Jesucristo tenía autoridad para perdonar de sus pecados. Jesucristo no solamente iba a perdonar a este paralítico, sino también ¿a quién? A todos los que estaban escuchando. Pero Jesucristo únicamente podía perdonar ¿a quién? A un hombre paralítico. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando él se levantó y luego agarrando en su lecho y luego anduvo, en aquel entonces la gente, ¿cómo decía? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no podía decir gloria a Dios cuando salió de la boca de Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? No podía darse cuenta. ¿Cuál es lo más grande? ¿Cuál es lo más importante? Lo que sea curado y lo que sea perdonado. Ser humano, para ser curado, es más importante que lo que recibe el perdón de los pecados. Pero para Dios, número uno, recibiendo el perdón de los pecados, recibiendo la salvación. En este siglo, si alguien puede obtener la fe que Dios le perdonó todo completo, ya tiene que glorificar a Dios. ¿Por qué? Ya está siendo hijo de Dios, siendo justo, renacido, ya puede caminar, entrar en el reino de Dios cuando muera. Por esa razón nosotros podemos decir que Dios tanto quiere bendecir a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Aparentemente esta palabra, ¿no?, ya hace tiempo había escrito, pero lo mismo en este momento entre nosotros. Si alguien puede recibir, aceptar la palabra de Dios, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, también Él hizo la redención eterna por su sangre, ya podrá ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros hemos aprendido que Jesucristo le dijo a paralítico: tus pecados te son perdonados. Esta palabra no solamente dijo a él, sino también Jesucristo nos habla que nuestros pecados fueron perdonados. Amén, Señor, porque Jesucristo hizo la redención eterna, por su sangre limpió
todos nuestros pecados. También Dios nos dio la promesa, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y luego dice que no hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo había limpiado todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Gracias, Señor, por permitir esta bendición. Y bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que en sus corazones reine el Espíritu Santo del Señor, que predique el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar estudio. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, del versículo 27. Hasta último voy a leer. Así dice, San Lucas capítulo 5 del versículo 27. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está en ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo,
pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y uno y lo otro se conservan. Y ninguno de beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. En el capítulo 5 de San Lucas está hablando sobre pecadores. Por ejemplo, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, Pedro. Pero estaba siendo como pescador. Pero un día Jesucristo visitó a su barco y les enseñó la palabra de Dios. Y luego cambió el corazón de Pedro. Jesucristo le mandó: Pedro, boga adentro y pescar. En aquel entonces, Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba muy afligido, quebrantado, porque toda la noche él estaba esforzando para pescar, pero no pescó nada. Por esa razón ya él quería dejar trabajo y luego, limpiando la red, quería regresar a su casa. Creo que él pensaba que llegó mala suerte, ¿no?, en aquella noche. Pero después de escuchar la predicación de Jesucristo, él ya tenía diferente corazón. Por eso aceptó la palabra de Jesucristo, intentó llegar adentro y simplemente él echó la red hacia mar. Pero ya podía pescar mucha cantidad de peces. Y luego él estaba arrodillándose ante Jesucristo. Él confesó que: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Así estaba diciendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es que, siendo como una criatura, la que fue criada por Dios, ya no conoce. Mientras tanto que vive en este mundo, no conoce al Creador, tampoco confiaba en el Creador. Por esa razón, ¿no?, por sí mismo, siendo como dueño de su vida, aunque no tenía autoridad, pero por sí mismo estaba dominando su vida. Quería hacer lo que quería. Pero un día él podía descubrir algo que estaba haciendo como pecador. ¿Cuál es? Andaba sin el amo. Anduvo sin la voluntad del Señor. En nuestra vida también, ¿no?, cuando nosotros andamos por nuestro querer, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad solamente, eso es pecados. Pues después de recibir la salvación en nuestro corazón, sí o sí tiene que tener gran confianza en la palabra del Señor. Confiando en la palabra del Señor, viviendo por la fe y practicando por la fe. Es muy importante. Porque ser humano, durante muchos años, vivían sin Dios, sin la guía de Dios. Pero uno que podía confesar exactamente su origen, que era pecador, tal persona fácilmente podía aceptar la palabra del Señor. Por eso, como dijo,
Apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Por eso Jesucristo se asustó por escuchar esta palabra. Yo pensaba que tú eres buena persona. ¿Por qué? Puede convertir como siervo del Señor. Anteriormente vivía como si fuera dueño de su vida, como por sí mismo siendo amo. Pero cuando uno que sea como convertido de siervo, en aquel entonces ya puede reconocer que yo no tengo que vivir según mi manera, solamente yo tengo que seguir por la guía de mi Señor. Entonces, entre nosotros también, después de recibir la salvación, si una persona puede vivir por la guía de siervo de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía de la palabra de Dios, fácilmente va a ser cambiado de sus vidas. También puede ser benditos. Pero si quisiera vivir según su manera, según su deseo, ya se apartará de Dios. Además, acá sale una persona más, se llama Leví. Leví es un apodo como nombre de Mateo. Por eso, ¿no? Y entre los libros como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, solamente 2 libros, San Mateo y San Juan, fueron escritos por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, pero una persona como Judas Iscariote vendió a Jesucristo para ganar plata de como 30 platas y luego se suicidó, perdiendo su posición. Y luego, quedándose como 12 discípulos, entre 11 discípulos, quedándose 11. Entonces, ¿quién podía escribir en el libro de la Biblia? Solamente 2 personas. Uno es Mateo, otro es Juan. También me olvidé. Una persona más, Pedro. Entonces, entre 3 personas, no muchas personas podían escribir el libro. Entonces, comparando de otras personas, este hombre Leví, siendo como Mateo, era diferente. Porque Mateo ya estaba siendo como publicano. En esa época, como siendo publicano, era como malo. Porque era como en la época de colonización de Roma, siendo como esclavos entre los judíos. Pero publicano, ¿no? Siendo judío y quería sacar impuestos más justos más alto que justo. Por esa razón, entre los judíos odiaban a los publicanos. Entonces, cada día, y este hombre Leví tenía que pelear contra los judíos. Porque los judíos, cuando miraban a los publicanos que se acercaban, creo que insultaban, escupían. Además, entre los publicanos también tenían gran derecho para sacar dinero, ¿no? Y trataba fuertemente.
Alguna persona si no paga por moneda, entonces creo que iba a llevar cosas. Si hay silla, lleva silla. Si hay mesa, también lleva mesa. Creo que hasta platos. Entonces, por esa razón ya entre los judíos odiaban bastante a los publicanos. Como se trataban como si fueran los animales. Insultaban. Creo que en el corazón de Mateo, Leví estaba sintiendo muy afligidos. ¿Es cierto? Aunque él no quería ser como publicano, pero para vivir, sobrevivir ya se necesita trabajar fuertemente. Transformando como malo, no hay problema, ¿no? Así tenía que seguir. Pero un día Jesucristo estaba caminando frente de Leví. ¿Y cómo estaba encontrando? Vamos a ver. El versículo 27, ¿cómo dice? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ¿quién puede accionar por una palabra? Como dice que sígueme. Y luego alguien se levanta y va a seguir. Hoy en día, en este siglo, ¿no? Yo necesito usar su vida. Ya, sígueme. Creo que nadie quisiera seguir, ¿no? Aunque uno que dice que yo recibí la salvación, soy justo, santo, perfecto, ya, está bien. Por eso Dios quiere usar su vida como evangelista. Déjelo todo lo que tiene. Ya tiene que aprender la palabra de Dios. ¿Quién puede decir que amén? Según mi caso, no sé muy bien. Yo no tenía mucha plata cuando yo recibí la salvación. Creo que $1,000 por ahí yo tenía. También un moto, bicicleta y cámara. Creo que 3 cosas nada más. Pero después de recibir la salvación, pasando poco día, Pastor Uxubá me invitó. Me dijo que, hermano Kim, espero que viva por el Evangelio, viviendo en África o Sudamérica. Porque no hay mucha gente que está predicando el Evangelio. Predique. En esta palabra, impactó en mi corazón. Ya por esa palabra yo podía pensar profundamente. ¿Quién me salvó? Nuestro Dios. ¿Quién me perdonó? Nuestro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo? Pastor Oxupa. Entonces, a través de Pastor Oxupa, Dios me habla. Así yo podía interpretar. Entonces yo tengo que vivir fuera de Corea del Sur. Siendo joven, que tenía 25 años, hace 30 años. Siendo joven, yo pensaba profundamente, está bien, si Dios quiere usar mi vida, yo voy a vivir por el Evangelio. No tenía nada de manera, ni capacidad, tampoco tenía pasaporte. Solamente, acepté simplemente la palabra de Pastor Uxupa. Pero Dios abrió camino. Pasando 4 meses, ya llegó la convocatoria de seminarista, de escuela de teología,
de Misión Buenas Nuevas. Yo quería ingresar, pero ya se terminó como de periodo de convocatoria, ¿no? Porque Pastor Josué ya viajó a Estados Unidos. Yo tenía mucha preocupación porque estaba ausente mi pastor. ¿Cómo yo hago? Por eso, cuando regresó a la iglesia de Corea del Sur, el Pastor Josué de Estados Unidos, en aquel entonces yo le dije a mi tía, directamente yo no podía llamar por teléfono a él, ¿no? Solamente yo comuniqué con mi tía. Tía mía, yo quiero ingresar al seminario. ¿Qué hago? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como misionero. Ella me exhortó, porque siendo y como hermana de la iglesia, me exhortó, dijo que cualquiera persona puede ingresar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no. Como tú, no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Entonces, ¿cómo puede entrar al seminario? Todos los jóvenes, cuando reciben la salvación, va a tener este sentido. Pero no lleva mucho tiempo. Porque este sentido es como temporal. Tempranamente ardiendo como si fuera fiebre, ¿no? Déjelo eso, solamente trabaje en mi tienda. Esa palabra me chocó fuertemente. No, yo no quiero trabajar, tampoco tengo interés de ganar. No, quiero entrar en la escuela de teología. Y después de comer, mi tía le llamó por teléfono antes de llegar a la iglesia el día de domingo. Pastor, acá está un sobrino que está teniendo enfermedad, fiebre, porque ya quiere entrar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no es justo. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Josué dijo que no hay problema. Después de terminar culto voy a tener entrevista. Ya participando culto y al terminar de culto me invitó a su casa, pastor, y comunicó. Exactamente. Y luego ya él oró al Señor conmigo, ¿no? Y dentro de la oración ya está incluido todo. Señor, espero que le bendiga, hermano Juan Kim, que aprenda la palabra de Dios en el seminario, que viva por el Evangelio, le cuide, le bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Así oró. Es todo ya aprobado. Y luego ya creo que ofrendé mi motobicicleta a la iglesia. Y también ya todo lo que yo tenía como cassette o algo, cámara, y entregué a mi familia. Luego, mano vacío, ya yo ingresé en el seminario. Desde aquel tiempo estaba practicando para vivir por fe, orando al Señor. Para mí no era fácil, ¿no? Porque no tenía mucha confianza en Dios. Aunque oraba al Señor, pero Dios me iba a responder o no. Pero pasando tiempo, ya podía darme cuenta que después de recibir la salvación, siempre Dios me daba bendición. Hasta hoy ya está cuidando. Dios me acompaña. Dios está bendiciendo. Igual manera, ustedes, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, si en sus corazones se tuviera un deseo de transformar como siervo de Dios, aunque no tiene como posición como pastor,
Pero puede ser hermano que pueda servir al Señor, también pueda predicar el Evangelio, pueda ayudar a la iglesia, a los siervos. Con toda la manera puede servir al Señor. Es necesario. Porque Dios está llamando a cada uno. Dios quiere usar sus vidas. Hoy en día hay problemas entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, hoy en día, hay muchas cosas que pueda integrar sus corazones rápidamente. ¿En dónde? Llevando su celular, mirando aplicación de fuego, inmediatamente no puedes dejar aplicación. No usa solamente por teléfono para llamar, conversar, sino que va metiendo cada momento. Y luego en computadora está investigando, navegando. No es justo que está buscando alguna cosa. Por eso está siendo como vicioso de fuego de video, droga, etc. Por eso nosotros no estamos ofreciendo enseñanza del idioma, como coreano, inglés, otra cosa, muchas cosas. ¿Por qué? Los jóvenes, si cuando integran su corazón, invirtiendo su tiempo para aprender idioma, ya será diferente. ¿Por qué? Aunque anteriormente tenía un deseo de jugar, solamente jugar juego de video, pero integrando para saber idioma inglés, coreano, se salva. Es decir, que puede apartarse de su visión. Por eso hoy en día no estoy dando una oportunidad, una enseñanza gratuita. Por eso hasta hoy ya están conectando en mi WhatsApp durante una semana como 600 jóvenes del mundo, ¿no? 600 jóvenes. Cada momento estoy enviando texto, grabación, información, todo el día. Yo no soy vicioso de texto, sino que para salvar a ellos. Porque yo tengo que invertir tiempo para atender, ¿no? Por fin, en esta tarde, 3 personas contactaron en mi WhatsApp que me envió grabación de pronunciación de coreano. 2 personas de República Dominicana y también una de Panamá. Escuchando la presentación, pronunciación, es muy exacta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Cómo aprende? Exactamente. Por esa razón, yo tengo interés publicar 2 cosas, el Evangelio, el idioma coreano, porque aprendiendo coreano ya tendrá oportunidad y posibilidad de conectar con nosotros. Conectando con nosotros siempre va a escuchar la palabra de Dios, también educación e intelecto por medio de IYF. Significa que ser humano se puede cambiar fácilmente. Levi, sígueme. Ya, en vez de nombre de Levi, hay otro, ¿no? Segundo Levi como Fausto, González, Paula, Bárbara, Joama. Hay muchos. Segundo, tercero, 500, ya. Significa que nosotros podemos llamar a los hombres para que Dios utilice sus vidas. Sígueme. Él siguió.
es muy importante. ¿Quién tiene corazón simple? ¿Quién tiene corazón quebrantado? Porque siendo como publicano, creo que estaba dañado su corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir solamente por la ganancia de dinero? Recibiendo mucha molestia, insulto, escupido. Entonces, ¿cómo yo puedo aguantar este tiempo? No, pero no hay salida. Lo mismo, ¿no? Hoy en día entre muchos jóvenes no hay salida. No hay buen programa sano para desarrollar. Sí, uno que sepa idioma coreano también podrá tener oportunidad de avanzar, leer libros de coreano y también un día puede visitar a Corea del Sur por apoyo de nosotros. Significa que el ser humano ya tiene oportunidad de cambiar sus vidas. Así nosotros estamos ofreciendo, así estamos trabajando. Por esa razón, nuestra misión está teniendo mucho contacto de los adolescentes jóvenes. Una estrategia que nosotros ya contactamos muchos jóvenes, con toda la manera. Miren, 600 jóvenes, no sé muy bien de dónde. De Sudamérica, los que hablan español. Cualquiera. Aunque ellos no tienen interés de aprender la Biblia, no importa, ¿no? De primero, tiene que aprender idioma coreano. Cuando avanza muy bien hablando coreano, tal vez puede escuchar predicación en el idioma coreano. Tal vez también puede ser como traductor para traducir coreano. Significa que hay mucha manera de salvar a los jóvenes, a las almas. Sí, solamente nosotros tenemos que accionar por la guía del siervo de Dios y por la gracia de Dios. El día de hoy, así nosotros compartimos. Gracias por la participación. Oremos.